En nombre de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y de Socios en Salud, el Centro de Salud Global, este es un esfuerzo conjunto para desarrollar este webinar muy importante, por supuesto, previo al Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que es el día de mañana, y hemos organizado en forma conjunta esta actualización en diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Dar las gracias a los ponentes. Fernando Mejía va a ser el moderador de este evento. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero dar la bienvenida a todos y empezar rápidamente la actividad. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Estimados participantes, colegas, amigos, como sabemos, cada año conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo, ¿no? Con el objetivo de mejorar la conciencia pública sobre lo que es la tuberculosis y las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas para la población, especialmente en países donde la desigualdad es enorme, ¿no? Como es el Perú, y donde somos un país con alta prevalencia. Y la idea es intensificar los esfuerzos para poner fin a esta epidemia de tuberculosis en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hoy la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, junto con el grupo de tuberculosis de la sociedad, hemos preparado un programa organizado, muy bien organizado, con la participación de varios ponentes locales. La idea es dar charlas cortas, concisas, pero muy bien preparadas, con un tema de actualización, ¿no? Se van a escribir las tendencias epidemiológicas de la tuberculosis en el Perú, innovaciones en el horizonte próximo, novedades en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente y la enfermedad tuberculosa, y también vamos a responder las preguntas al final, ¿no? Todo esto con el objetivo de brindar o mejorar la atención de nuestros pacientes y mejorar los resultados de la atención médica, ¿no? El desarrollo del simposio consta de 4 exposiciones de 20 minutos cada uno. Faltando 3 minutos vamos a hacer recordar a los ponentes el tiempo. Y las preguntas de todos ustedes se van a hacer al final de todas las exposiciones, ¿no? Estén atentos, escriban las preguntas en el chat para poder luego dirigirlas al expositor al final de las exposiciones, ¿no? Y finalmente daremos las conclusiones de este simposio. Bueno, sin más preámbulos, a continuación déjenme presentarles al primer expositor. El doctor Alberto Mendoza Ticona tiene el grado de médico cirujano por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es médico infectólogo y maestro en epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es director del Centro Médico Oscar Romero de Socios en Salud y vicepresidente del Comité Luz Verde de la OPS. También es miembro del Grupo de Tuberculosis de los Institutos de Salud de Estados Unidos, miembro del Comité CETARGA del MINSA y miembro del Comité de Tuberculosis del SPEI, ¿no? El doctor Mendoza nos presentará el tema Situación de la tuberculosis y visión general de las innovaciones. Adelante, Alberto. Gracias, Fernando. ¿Me puedes confirmar que ves mi presentación, por favor? Sí, se ve perfectamente, Alberto. Ok, muchísimas gracias. Tenemos 20 minutos para hablar de un tema muy importante. Gracias por la presentación, Fernando. Gracias a todos los participantes que están esta noche con nosotros. Vamos a hablar de la situación. Primero, no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, recalcarlo. Hablamos de situación de la tuberculosis, innovaciones. Vamos a hablar del control y de la prevención, ¿no? Y algunas conclusiones al final. Nunca olvidarnos el norte que tenemos, que hay una estrategia fin de la tuberculosis que para el 2035 tiene metas claras, concretas sobre la reducción de la muerte por tuberculosis en un 95% con respecto al 2015, reducción de la tasa de incidencia de casos nuevos en un 90% con respecto al 2015, y que ninguna familia enfrente costos catastróficos. Eso quiere decir que no se afecte en el 20% su economía familiar si es que tiene tuberculosis, porque evitando los gastos de bolsillo. Para eso la estrategia ha creado tres pilares importantes, donde el primero es un avance en la atención y prevención integrales y todo el componente biomédico de la tuberculosis, diagnóstico, tratamientos y todo lo que implica. Luego políticas audaces, soporte de salud
Acá tiene que ver mucho con la decisión política de invertir en tuberculosis, con sistemas de seguro y todo lo demás que conlleva al manejo adecuado del paciente con tuberculosis. Y finalmente, investigar e innovar, porque si no hacemos esto, no vamos a lograr resultados diferentes. La visión es 0 muertes, enfermedades sin sufrimiento de tuberculosis, y propósito es poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis al 2035. Lamentablemente, los datos hacia el 2025, evaluados por el año pasado por la OMS, debimos llegar al 2025 con un 50% de la reducción de la incidencia de la tuberculosis, solo se ha logrado el 10%. Debimos haber reducido un 75% las muertes, solo hemos reducido el 6%. Debimos haber tenido ya por lo menos 0 personas con el gasto catastrófico, aún en forma global mundial. El 48% de las personas son por tener tuberculosis. Cuando vemos un escenario global, vemos que América contribuye con la torta de carga de tuberculosis con solo el 0,28%. Eso nos hace, digamos, como que para el resto del mundo o para las instituciones globales, la tuberculosis en el continente americano no es una prioridad. Más interés o más inversión va a llegar del Fondo Mundial o otros fondos después de financiamiento al sudeste asiático, al África o al Pacífico Este, ¿no? Pero lo que es concreto es que el 2020 ha sido un año catastrófico para la humanidad y también para los indicadores de la tuberculosis. La tasa de notificación se redujo a un nivel del año 2012, 2013. Pasamos como 8 años a lo que se tenía que realmente buscar. En el 2021 se ha incrementado esto, pero no hemos llegado siquiera al 2019. Y esto todo suponemos o entendemos que se debe a el gran problema que ha desatado la pandemia en cuanto a su atención y la debilidad de los sistemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo. Lo que sí es concreto y se sigue confirmando que la tuberculosis es el agente infeccioso que más muerte produce en el mundo, superando más o menos el año 2010 al VIH, ¿no? El VIH, acá hay una transición donde la tuberculosis en gente VIH negativa corresponde la principal causa de muerte producida por un agente infeccioso único, ¿no? Eso es importante. Y también destacar que actualmente la tuberculosis está rankeada en el puesto 14 como causa de muerte en la raza humana. Adelante, la enfermedad cardíaca isquémica, pero por ahí está tuberculosis, y un poquito más abajo está el VIH-Sida. Entonces, esto posiciona la tuberculosis como una enfermedad que tenemos que enfrentarla fuertemente. Por respecto a la tuberculosis resistente, el MDR-RR, si bien en Perú tenemos una realidad bien dura, nosotros no estamos, digamos, muy por debajo a lo que enfrentan países como la India, China, Rusia, Pakistán, todo el continente asiático, que tiene casos estimados de tuberculosis en más de 50.000 casos por año. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, pero para efecto del contexto local o regional, Perú es el primer país que produce tuberculosis resistente. Y esto se ve acá, el último reporte de la OPS, todavía no ha sacado más recientes, donde la carga de tuberculosis en general, Perú ocupa el segundo lugar después de Brasil, pero tiene una tasa de incidencia que también es alta, 120 por cada 100.000 habitantes, como estimada, por debajo de Haití, obviamente, pero queda en segundo lugar inmediatamente. Y en carga, obviamente, tuberculosis, Brasil no supera porque tiene mayor población. En TBMDR sí, aquí superamos incluso a Brasil, México pues, o Colombia, países que nos superan en población. Y se estima que 3.100 casos de tuberculosis MDR se producen cada año, lo que corresponde al 28% del total de casos de tuberculosis en el continente, ¿no? Y eso quiere decir 1 de cada 4 pacientes con tuberculosis MDR-RR es de Perú. Por eso muchas veces en países vecinos consideran el ser de Perú, proceder de Perú como un factor de riesgo para tuberculosis multiresistente. Y eso es lo que ha pasado también en la región de las Américas, ¿no? También se ha producido una disminución del 17% de casos en el 2020 por la pandemia y se ha recuperado en el 2021 solamente en un 8%. Todavía hay mucho por hacer y ojalá que
esto siga implementándose porque definitivamente esto nos ha alejado de las metas del estrategia fin de la tuberculosis. Acá vemos el promedio de la región de las Américas, 17% en reducción de notificación, y Perú ocupa un 27%, uno de los países que más ha sufrido por la reducción de notificación de casos. En la región también vemos que las muertes debieron bajar en un 35% al 2020, y lo que se tuvo es un aumento de un 10% con respecto al 2015, notificándose 32.000 muertes. Y eso es lamentable, ¿no? Lo mismo en la tasa de incidencia, al 2020 debió bajar un 20%, y lo que se ha logrado con lo que estamos haciendo ahora es subir en un 4%, lo que nos hace una meta muy difícil para llegar a 2,7 casos por 100.000 habitantes, como es la meta del 2035. Y estos son los indicadores prioritarios de fin de la tuberculosis que me gustaría que los tengan muy en cuenta. Debemos coberturar el tratamiento anti-TBA al 90% de personas que diagnosticamos, debemos tratarlo. Estamos en 70%. La tasa de éxito en tanto sensible como MDR debe ser el 90%. En sensible llegamos al 71%, en MDR al 59%. Cero gasto catastrófico en la región en forma global. Solo hay 3 o 4 países que tienen este dato. La mayoría no los tiene, pero todavía no los tiene. Pacientes que son diagnosticados por pruebas moleculares tipo EXPERT, UNAT y otros más, debe ser de más del 90%. Solamente hemos llegado al 30% en el 2021. La cobertura de tratamiento de TB latente debería ser 90% en menores de 5 años y en pacientes viviendo con VIH, llegamos al 35 y 51. La investigación en contacto debe ser el 90%, solo tenemos el 67%. En pacientes con resultados de prueba ciliar debe ser en el 100%, estamos por la mitad. Pacientes que inician tratamiento con nuevas drogas anti-TB, las nuevas drogas orales, solamente el 30% lo están haciendo en nuestros países. Estamos un poco mejor con la cobertura de tamizaje para VIH en los países con tuberculosis, pero lamentablemente la letalidad casi duplicamos a la meta del 5%, casi un 10% de los pacientes con tuberculosis se mueren, algo que es muy lamentable. En datos de Perú, esta es la tasa de incidencia global que reporta la OMS en casos estimados. Vemos que Perú, en la región de las Américas, sigue pintando de color porque está más de 100.000 casos por habitantes, 100 casos por 100.000 habitantes. Y considerados entre los países priorizados, Perú es el único país de la región, junto con Brasil, Perú en el caso de TMDR y Brasil en la infección de VIH, que la OMS lo tiene mapeado como un país de alta carga de tuberculosis resistente. Y eso también es importante para posicionar políticamente los esfuerzos y el financiamiento que requiere la lucha contra la tuberculosis. En el año 2022, la OMS, el Ministerio de Salud ha reportado que hemos tenido 29.292 casos de tuberculosis, en los cuales la mayoría son pacientes nuevos, 28.000, que tienen frotis positivo. Entendemos que ahora es continuación bacteriológica, porque estamos entrando mucho con el EXPERT ahora, 16.000 casos. Los MDR llegaron a 1.150. Los XDR por prueba de sensibilidad en 85. Sabemos que en la zona metropolitana de Lima y Callao, esto representa el 56% de todos los casos, 78% de los MDR y 86% de los XDR. Algo que no cambia, y vemos como en esta zona de Lima, en la parte que concentra la mayor caso de tuberculosis en el Perú. Por eso ser de Lima, para las otras regiones también es un factor de riesgo para la enfermedad resistente, ¿no? Y eso es el indicador que vemos siempre. No hemos tenido una exitosa programa, pero llegamos a una meseta y con la pandemia hemos bajado la tasa de incidencia, colocándola ahora en 88%, la tasa de incidencia de morbilidad, la tasa de incidencia en 84% y la de frustración en 49%. Esto grafica más o menos la cantidad de casos MDR, XDR que se han notificado últimamente y la intervención que ha tenido el país en cuanto a pruebas de susceptibilidad, incorporándose el GeneXpert, el Genotype, en el año de segunda línea, 2018. En el 2020 empezamos a usar Veraquilina, Linezolid y Clofazimil como drogas para manejo de TB resistente, y en el 2022 hemos reportado 1.100 por el caso MDR, 85 casos de tuberculosis extensamente resistente, que es un número alto todavía, y tenemos 88,1 casos, 88,1 de tasa de incidencia, ¿no es cierto?
Esa es la notificada. La estimada, ustedes saben que estamos por encima de 120 casos según la OPS. Sobre datos de tratamiento, estamos reportando en nuestras cortes una tasa de éxito que es del 84%, todavía por debajo del estándar que es 90%. En TB-MDR estamos alrededor del 65%, 60%, y en XDR subimos un poquito más por el manejo individualizado de las drogas nuevas que están utilizando solo en los XDR, en los 85 casos, mientras los 1.200 pacientes todavía tienen muchas deficiencias que vamos a ver ahora, ¿no? En esta segunda parte quiero hablar sobre innovaciones y desafíos para el manejo programático de tuberculosis en el Perú y que también se aplica a muchos países de la región. Hemos visto que hay muchos públicos que están siguiéndonos de otros países y también cosas que se enfocan en el país. Primero, entender que esta es una representación gráfica de lo que es el manejo programático de la tuberculosis, que es detección, diagnóstico y tratamiento. Nosotros ahora tenemos que enfocarnos con el abordaje de grupos de riesgo, poblaciones de riesgo, que están descritos acá, que son los más importantes, y cada país o cada región es una mezcla de gente sana, gente enferma que no tiene tuberculosis y gente enferma que tiene tuberculosis. Entonces, sobre esto hago una intervención de detección que me va a producir, separo la gente sana, y separo de la gente que tiene tuberculosis presuntiva, que son los que tienen tuberculosis realmente en rojo y los que tienen síntomas compatibles, pero que al final no son tuberculosis. Y es en esta población que recién puedo intervenir con una prueba diagnóstica, porque ya la tengo tamizada. Y esta prueba de diagnóstico me va a definir, me va a separar a los que están realmente enfermos de los que fueron sintomáticos, pero que no tuvieron tuberculosis. En estas dos poblaciones, en la sana y en los TB presuntiva, que se descarta tuberculosis, tengo que evaluar la infección latente tuberculosa para poder indicar tratamiento preventivo contra la tuberculosis. Y los que tienen tuberculosis, a una prueba de resistencia que me va a dar 3 grupos: TB sensible, TB resistente, con aquellos que no puedo evidenciar la resistencia porque son extrapulmonares, paucivacilares, etc. Y acá doy un tratamiento con cuidado paliativo y voy a tener curados, que es el 90%, y no curados un 10%. Entonces, este es el DDT, ¿no? Detección, diagnóstico, tratamiento. Y el diagnóstico de resistencia se ha incluido al tema porque es una variable muy importante ahora, ¿no? Y la OMS ha escrito mucho, a partir del 2020 han consolidado con metodología GRADE, con evidencia interesante, muy fuerte, y no solamente nos pone la guía, sino pone el handbook también para la detección, screening o tamizaje, para el diagnóstico, con actualizaciones cada año, y el tratamiento, que se subdivide en tratamiento de la TB sensible, tratamiento de la TB resistente y un capítulo especial de tratamiento de la TB infantil o pediátrica. Y en prevención tenemos el módulo 1, que es todo lo que es tratamiento preventivo de tuberculosis, y las guías de control y prevención de infecciones en tuberculosis. La recomendación es poder disponer de este material, está libre en PDF, lamentablemente la mayoría está en inglés, y se está empezando a traducir, sobre todo la de diagnóstico ya se ha traducido. Y en estos últimos slides que quiero presentar, voy a poner una visión un poco personal de lo que está pasando en el país, de lo que está proponiendo la OMS y algunos desafíos que se repiten. Primero, en la detección, que es el objetivo de identificar casos presuntivos de la población sana, de los que no tienen tuberculosis, en quienes vamos a aplicar el método diagnóstico, hablamos, ¿no es cierto? Actualmente el país sigue manteniendo la definición de sintomático respiratorio, tos y flema por 14 días, aún usa el indicador trazador para detección o tamizaje para la cantidad de detección, como el 5% de las atenciones mayores de 15 años, la basada en sintomáticos respiratorios en establecimientos de salud, y todavía la baciloscopía se emplea como tamizaje, y muchos que estudian contactos hacen baciloscopía para saber el paciente no tiene tos, flema, comienza a solicitarle prueba de esputo, ¿no? Y la radiología, que es una prueba importante ahora en el tamizaje, es utilizada como diagnóstico y todavía no es tan accesible como tamizaje en un primer nivel de atención. ¿Qué proponen las guías de la OPS-OMS? Introducir el término de caso de tuberculosis presuntiva que reemplace al sintomático respiratorio, que se define como aquella persona en quien presenta síntomas y signos sugestivos de tuberculosis, un poco más amplio, y define un tamizaje sintomático, ahora donde considera fiebre, tos, baja de peso, sudoración nocturna y hemoptisis como los 5 síntomas cardinales para definir un caso de TB presuntiva. En los niños se reduce a fiebre, tos y pobre ganancia de peso.
ya no se recomienda utilizar este indicador trazador, se habla ahora de un indicador de aceptabilidad, que habla de una proporción de personas tamizadas sobre el total de personas elegibles, según grupo de riesgo. Esto todavía está en desarrollo, espero que la OPS pueda aterrizar mejor y sea una herramienta para poder evaluar mejor la detección de casos, ¿no? Y no tener falsas caídas de la incidencia si es que la detección no se logra adecuadamente. Luego se habla de tamizaje sistemático en población general, o sea, una búsqueda activa, si la prevalencia de tuberculosis es más de 0,5%, y eso muchas zonas de nuestras ciudades, en nuestra región, en Perú, cumplen este criterio. También en algunas poblaciones diana objetivo, por ejemplo, por zonas urbanas pobres, personas sin hogar, refugiados, migrantes, indígenas o desplazados, se debe hacer esta búsqueda sistemática activa. Y los grupos importantes son las personas viviendo con VIH, contactos cercanos de casos índices, personas privadas de libertad, mineros con silicosis y lesiones fibróticas en rayos X. Nuevas herramientas de tamizaje. Tenemos el tamizaje sintomático, que ya vimos, rayos X digital con lectura asistida por computadora, proteína C reactiva con VIH, pruebas rápidas moleculares. Acá el desafío es que se escriba una nueva norma técnica que adopte todas esas intervenciones, dejar de usar el término sintomático respiratorio, implementar el término de T presuntiva, que se complementa con el riesgo epidemiológico asociado a la sintomatología clínica. Financiar nuevas herramientas de tamizaje como la radiología digital. Esta tabla de la OPS, la OMS demuestra claramente la tos por 2 semanas, que es sintomático respiratorio, en un metaanálisis de 40 estudios, demuestra que la sensibilidad de tamizaje es solo del 42%. En cambio, los que se basan en radiografía de tórax llegan al 94% si es cualquier anormalidad, o un 85% si es sugestivo de alguna anormalidad compatible con tuberculosis. 2 Estos minutos. son los actuales, gracias, screen de tuberculosis que estamos viendo acá, y esto es un algoritmo que se sigue, ¿no es cierto? Un algoritmo que si tiene síntomas respiratorios, podemos hacerle una placa diagnóstica, o si tiene rayos X, podemos pasar a una placa de rayos X digital y poder realizar un diagnóstico tamizaje correcto. Estas son experiencias que se tienen en campo, ya en Perú, de unidades móviles de rayos X en las casas, con radiología digital por computadora, pruebas expert para detectar mejor las cosas. Esto ya felizmente Juan Carlos lo va a detallar mucho más. Tenemos todavía la PPD debe utilizarse ahora un poquito más los sigras. La vaciloscopía sigue la método ideal, ahorita en el país, la principal forma de diagnóstico. Debemos avanzar con pruebas como TrueNat, Expert RIF Ultra y plataformas como Expert Ultra, XDR, Abbott, BDMAX, Hain y otras que Juan Carlos va a desarrollar muy bien, y mantener potencial sistema en cultivo líquido. Además, todavía se utiliza método de proporciones, y mods, cuando tenemos herramientas como Genotype, primera y segunda línea, Expert, TrueNat, y la prueba de sensibilidad en primera y segunda línea, sobre todo para las nuevas drogas orales. Estos son lo que va a hablar mucho más Juan Carlos a continuación. Y ya para el tratamiento, todavía utilizamos el esquema de 6 meses. Nuestra segunda fase es diaria, dosis separadas. Debemos usar dosíficas combinadas. Debemos usar esquemas en primera y segunda fase. Hay una alternativa de 4 meses de tratamiento para TB en adultos que incluye la rifampicina y la mocifloxacina, que todavía es un esquema alternativo, no es el de elección. En niños se recomienda ahora reducir a 2 meses la segunda fase, sobre todo en la TB infantil no severa. Y lo más importante también, de posicionar el esquema de tuberculosis resistente isoniazida cuando tenga el diagnóstico de tuberculosis resistente. Para el tratamiento de la MDR aún estamos usando inyectables de segunda línea con esquemas de 18, 20, 24 meses, y la OMS está impulsando mucho el BIPAL-M, que más adelante Carlos va a desarrollar mucho más. Y obviamente el monitoreo aún es mucho más centrado en el establecimiento de salud, cuando ya hay monitoreo centrado en el paciente, con un DOT comunitario, un video-DOT, como alternativas importantes. En prevención, para terminar, tenemos que se utiliza todavía el término quimioprofilaxis o TPI, cuando ahora el término es tratamiento preventivo de la tuberculosis. Los esquemas generalmente son basados en isoniazida, cuando ya tenemos esquemas combinados con 3HP, 1HP, 4R, 3HR, que lo va a hablar muy bien adelante el doctor César. Y ahora, antes se decía solamente contactos a menores de 15 años. Ahora, la TPT se está indicando a todo contacto domiciliario, independiente de la edad, y a las personas con VIH, independiente de su infección latente, diagnóstico de infección latente.
en contactos de MDR hasta ahora y de isoniazida resistente, se le sigue al paciente, o se le suspende la TPI, la indicación es darle esquemas 4R, o sea, con rifampicina, si es resistente a isoniazida, o un esquema con levofloxacina por 6 meses, todavía como una recomendación condicional. Esta es una intervención que hemos hecho en el Centro Oscar Romero, donde demostramos que el esquema 3HP con rifapentina y isoniazida, incluso en pacientes que son naif al tratamiento, que empiezan con carga viral muy alta, incluso de 2 millones de carga viral, al mes iniciamos el 3HP y a los 3 meses en Targa y 2 meses en 3HP, todos llegan a una carga viral indetectable con un incremento importante del CD4, con una muy buena tolerancia. Terminando esto, para conclusiones, lo que tenemos que hacer en el Perú y en otros países, mitigar y revertir el impacto de la pandemia por COVID-19. Tenemos que incrementar el compromiso político, y ahí el mes que viene va a haber una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, y necesitamos facilitar todos los mecanismos para implementar todas estas recomendaciones que la OMS nos está presentando. Para eso hay que aumentar recursos nacionales para garantizar esta innovación, y tenemos que tener un abordaje multisectorial, participar la sociedad civil fuertemente, hacer cabildeo, abogacía, para que se pueda combinar estas políticas. Esto es lo que les traje ahora. Este es el mensaje de la OPS. Invirtamos en poner fin a la tuberculosis, Salvemos Vida, y destacar a San Oscar Arnulfo Romero, nuestro santo salvadoreño, que muere el 24 de marzo de 1980, y se le considera patrono contra la lucha de la tuberculosis. Por eso nuestro centro médico adopta el nombre de San Oscar Arnulfo Romero. Gracias, Fernando. Disculpo los minutos que me he pasado. Ok, gracias, Alberto. Por favor, a los participantes que están en el chat, no es necesario que escriban correo, todo eso al momento de inscribirse ya están registrados. El chat, por favor, lo usan para las preguntas, ¿no? Que se van a dirigir al final a los expositores. Y también mencionarles que esta exposición va a estar colgada en la página de YouTube de la sociedad, para que puedan repetirla cuantas veces deseen. A continuación, permítanme presentar al segundo expositor. El doctor Juan Carlos Gómez de la Torre Pretel es médico cirujano por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene la especialidad de patología clínica en la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en biología molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y una segunda especialidad en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster también en administración de empresas con mención en alta dirección en MBA en ESAN. Es graduado del Global Clinical Scholar Research Training Program del 2021 en Harvard Medical School, y actualmente ejerce la docencia como docente universitario de posgrado en la especialidad de infectología en la Facultad de Medicina de Ricardo Palma, y docente de pregrado de la Facultad de la Universidad de Piura. Es autor principal del libro que todos hemos leído en algún momento, Diagnóstico Molecular de Enfermedades Infecciosas, y de varias otras publicaciones en revistas de alto impacto. También es revisor de artículos relacionados a enfermedades infecciosas y reumatología en el Journal of Clinical Rheumatology, y actualmente es director médico de Laboratorios Robe. El doctor Gómez de la Torre nos hará la presentación del tema actualización en diagnóstico de tuberculosis. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, vamos a ir puntualmente en aras del tiempo. Estos son algunos de los conflictos de interés que tengo a bien presentarles. Y a mí me han encargado de hablar sobre actualización en el diagnóstico. Creo que Alberto ya nos ha hablado de los blancos que tiene como objetivos la OMS y qué tan atrasados estamos en esto. Sin embargo, uno de los puntos cruciales, y como bien ya se ha comentado, es el diagnóstico de tuberculosis, y dentro de ello el diagnóstico molecular. Este es un mapa en el Perú recientemente publicado, en donde vemos efectivamente el número de casos que probablemente estén reflejando también un subdiagnóstico. Sin embargo, me gustaría enfocarme también en la misma tabla que ha presentado Alberto, en este porcentaje del 40% de aquellos pacientes que definimos son tuberculosis, pero no tienen diagnóstico. Y es ahí donde las nuevas metodologías nos van a ayudar muchísimo. Y esto no es nuevo, en realidad desde hace muchos años es que tenemos un buen número de pacientes que no se llega a tener un diagnóstico definitivo, ni siquiera para realizar, valga la redundancia, el diagnóstico, y menos aún para evaluar susceptibilidad.
Y esto que genera, además, producto de alto número de tuberculosis extrapulmonar que tenemos en el Perú, que no es nada insignificativo en el transcurso de estos años, y lo que genera es pérdida de seguimiento en un porcentaje muy alto en aquellos MDR o RDR, y lo mismo en XDR, que incluso están mucho más supervisados. Y probablemente, si es que alguno de nosotros ha tenido la desdicha de pasar por esta situación, entenderá claramente por qué esto sucede. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de principalmente dos aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Aquellos, voy a cerrar esto, perdón, es que disculpen, me puso a aceptar uno que estaba por entrar. Entonces, aquellos que se basan en métodos directos, en los cuales tenemos el cultivo, la prueba de proporción en placas, el MGIT, que es el cultivo líquido, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no tienen mucha disponibilidad, en especial el MGIT, que requiere equipamiento especializado y es de alto costo, y los métodos directos, lamentablemente, incluso el cultivo, tiene baja sensibilidad. Por lo tanto, no es un gol estándar. Ojo, tiene mucha especificidad, pero muy baja sensibilidad. Entonces, aparecen los métodos moleculares y hoy por hoy tenemos diferentes sistemas, y creo que el mensaje que más me gustaría que se lleven de esta charla es que dejemos de hablar de PCR. Empecemos a hablar ya de sistemas moleculares, porque cada uno de ellos tiene una particularidad que la tenemos que dominar, ¿sí?, para entender dónde ubicamos cada una de estas pruebas. ¿Y estas pruebas en qué se basan? Se basan principalmente en los genes que se encuentran en diferentes porcentajes relacionados al mecanismo de acción y de esta manera a la resistencia de los antituberculosos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el RPOB, que es el más conocido, relacionado es el RPOB sintetiza la subunidad beta, el RNA polimerazado, donde se pega la rifampicina. Cuando hay mutaciones en una región específica, no se pega la rifampicina, por lo tanto es una cepa resistente. Y así sucesivamente con cada uno de estos genes. Pues hoy por hoy ya tenemos métodos comerciales, ya estamos en un momento en que no deberíamos usar técnicas in-house en ninguna parte del mundo, ¿sí? En ninguna situación. Pero sea cual fuese el método que yo utilizo, necesito cumplir varios objetivos. El primero de ellos es que sea un método rápido y sencillo, que sea sensible, reproducible, sin falsos positivos y negativos, que sea rentable en costos y, lo más importante, que me contribuye a tomar decisiones médicas. Gracias a Dios, en el 2021, la Organización Mundial de la Salud publica el handbook sobre diagnóstico, y recién es este año en que la OMS define 3 clases nuevas de tecnologías autorizadas, aprobadas y avaladas por esta organización. Y entre ellas tenemos pruebas automatizadas de amplificación de ácidos nucleicos, NATs, de complejidad moderada para la detección de TB y resistencia a rifampicina y isoniazida. Tenemos aquellas de baja complejidad para la detección de resistencia a isoniazida y agentes antituberculosos de segunda línea, y aquellas NATs basados en hibridación de alta complejidad para la detección principalmente de resistencia a piracinamida. No me voy a poner a leer, simplemente vayan viendo algunas de las plataformas que la OMS, efectivamente, tenemos el M2000 de Abbott, tenemos el BD-Max de Becton Dickinson, tenemos el COVAS 6800 de Roche, pero todas estas, si ustedes ven, tal cual lo pone la OMS, principalmente son para diagnóstico de TB pulmonar. Tenemos el Fluorotype y el Genotype de Heinz Life también para pulmonar, y el Cepheid, con la novedad que ahora tenemos el Expert tradicional, ¿sí? Pero ya desde hace unos años contamos con el Expert Ultra, ¿sí?, y el Expert XDR, que también están aprobados. Y esta es la única tecnología que, si bien es cierto el fabricante no dice y no lo va a decir tampoco para uso en muestras extrapulmonares, la OMS sí lo recomienda. Y por último, el NIPRO para la confirmación bacteriológica de la resistencia a piracinamida, pero solo en cultivo. Entonces acá ven separado por estas 3 clasificaciones, la sensibilidad y especificidad tanto para detección de TB, rifampicina y isoniazida, ¿sí? Estas son de baja complejidad y este es para piracinamida. Y simplemente fíjense en rojo la alta sensibilidad y especificidad que tienen todos estos métodos, por lo tanto son bastante confiables en el uso rutinario. Entonces, acá tienen el primero en ser aprobado, pero es importante que se fijen cómo es que esta tecnología permite procesar desde una muestra hasta
más de 2.000 resultados en 24 horas dependiendo de la plataforma, utilizando exactamente el mismo cartucho. Sin embargo, teníamos estas 3 tecnologías que recién el año pasado, perdón, se han aprobado, pero son tecnologías de alta performance, son tecnologías que, esta es la M2000 con 1080 resultados en 24 horas, por acá tenemos el COBAS con casi también 1000 resultados en 24 horas y algunos con un poco menos resultados. Entonces ya estamos hablando de altísima carga y yo diría es como procesar una glucosa, exactamente lo mismo, en vez de procesar una prueba molecular. Consideremos que hay algunas tecnologías que están en uso en nuestra región, pero lamentablemente, particularmente no lo recomiendo porque debemos esperar el aval de la OMS y es por algo que no los avala, pero probablemente en el camino sí lo hará, ¿correcto? ¿Y qué es importante saber de todas estas tecnologías? Que cada una tiene un blanco molecular diferente y no es lo mismo interpretar un Cepheid, un Expert, MTV-RIF, que solo tiene un blanco molecular para el gen RPOB, que interpretar, por ejemplo, un COBAS de Roche, que además de un 16S, tiene también ¿sí? un blanco molecular ESX, es un gen ESX, pero que es de multicopias. Por lo tanto, los límites de detección que ustedes ven a mano derecha van a ser superiores en algunas plataformas, que en especial las que tienen detección de multicopias. Como vamos a ver, en el 2017 es que aparece el Expert Ultra, en el cual el gran aporte que tuvo el Ultra es no solo tener un blanco molecular del RPOB, que es, por cierto, donde se predice la resistencia a rifampicina, sino también que adicionó 2 blancos moleculares de estas regiones de inserción 6110 y 1081, que en cepas peruanas las tenemos entre 7 y 12, ¿sí? Repetidas en cada cepa. Entonces, si yo tengo más blancos moleculares, voy a tener más probabilidad y mejorar la sensibilidad del método, y efectivamente eso se hizo. Este es el mejoramiento, ¿sí? Que se realizó en este nuevo cartucho, y la gran ventaja de este nuevo cartucho es que permite detectar heteroresistencia, cosa que los métodos moleculares no necesariamente ¿sí? La detectan. Yo puedo tener, basta una mutación de 100 cepas y algunos de ellos me lo va a detectar como resistente, mientras que las versiones actualizadas del Ultra me permite detectar si es que el 90% son mutantes versus solo un 0.5, y esto es a través de cambiar la metodología, ¿sí? De punto final a una tecnología de temperatura de melting. Y fíjense ustedes en las muestras procesadas en el laboratorio cómo es que cuando se procesaba con MTV-RIF, el anterior cartucho, teníamos este porcentaje de positividad, y cómo es que aumenta cuando se empieza a utilizar Ultra. El aporte es casi del 9 al 15% en extrapulmonar y en pulmonar respectivamente. Y esto es interesante porque todas las muestras que están en amarillo, ¿correcto?, iban a ser negativas con otro método, con el TB-RIF normal. ¿Y por qué es que iban a ser? Porque solo detecta las trazas, llámese, solo detecta regiones IS6110 o la 1081, y esa es la razón por la cual la metodología te dice que no puede determinar indeterminada la resistencia a rifampicina, porque no logra detectar RPOB y menos aún en concentraciones para definir si tiene mutaciones o no. Y este es un verdadero aporte, tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares, que, como les digo, hubiesen sido negativas. ¿Ok? Y en líquido cefalorraquídeo, fíjense cómo es que pasando de una tecnología a otra se ha podido incrementar tremendamente la detección. Aquí tienen una curva de más de 4.000 muestras estudiadas, tanto pulmonares como extrapulmonares, y la frecuencia de positividad, que sin duda no alegra a nadie, y acá abajo tienen las resistencias a rifampicina, que una vez más tampoco es muy alentador. Sin embargo, cuando empezamos a juntar estas metodologías, este es un estudio que hemos hecho en 120 pacientes, ¿sí? En el cual tenían síntomas sugestivos de enfermedad meningoencefálica, en la cual empezamos a unir técnicas, a combinar técnicas, llámese, empiece usted en el GRAM. Si el GRAM es positivo, ya no le haga más. Segundo, defina si es que es HIV o no es HIV. Si es que es HIV negativo, váyase a un lateral flow para cripto, y si es positivo, y el Expert lo encontramos probablemente al final, y por qué no el film array incluso después del Expert en pacientes HIV positivo. ¿Qué hemos logrado con eso?
en paralelo a lo que se hacía normalmente en el hospital, ¿sí? Este es un estudio que evaluó paralelamente este fluxograma versus el tradicional que hacemos en los hospitales, que incluso incluía el expert RIF. Fíjense arriba la cantidad de pacientes diagnosticados con etiología, ¿sí? Meningoencefálica, infección meningoencefálica versus los pacientes diagnosticados con los métodos tradicionales. ¿Y esto qué genera? Genera eficiencia diagnóstica. Bueno, y ya para ir terminando, en el 2021 es que aparece el cartucho XDR, incluso con su manual de la OMS, y este tiene una gran ventaja porque detecta diferentes tipos de mutaciones en diferentes genes objetivos blanco. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos con Genotype, el Genotype solo detecta RPOB y CATG, y este detecta ya otras regiones, sí, que confieren resistencia a isoniazida. Lo mismo a fluorquinolonas, amicacina y etionamida, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite en casi una hora o una hora y media, nos va a facilitar información que predice resistencia a todos estos fármacos. Consideren, vean a la izquierda, no está rifampicina, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este cartucho debe ir después de que el ultra me determinó que haya concentración suficiente de ADN, ¿sí? Y además que me diga si es que es sensible o resistente a rifampicina, ¿ok? No se solicita este XDR de frente. Siempre tiene que pasar o sea un VAR positivo para saber que hay concentraciones altas o una rifampicina resistencia previa, ¿ok? Y este es un fluxograma que yo propongo en el cual el laboratorio tiene que tener protagonismo. Acá no se trata de que el método molecular le haga a todo el mundo. No, no es así. El método molecular se hace dependiendo de lo que tiene el paciente, ¿ok? Y esto va a depender qué cosa me dice el VAR. Si el VAR me dice que es positivo, puedo ir probablemente a un XDR sabiendo que no voy a tener resistencia a rifampicina, por lo tanto tendré que empezar con un ultra. Sin embargo, puedo ir de frente también un BD-Max o un M2000 o un COVA 6800 que también determina resistencia a rifampicina. Pero si es negativo, tengo que empezar con un ultra, puedo ir con un FluorType, puedo estar con el COVAS, con el M2000 o con el BD-Max y así seguir un fluxograma en el cual vamos a permitir optimizar el tratamiento. En extrapulmonares, como les dije, ninguna metodología es avalada, ¿sí? Y menos aún está dentro de sus insertos. Sin embargo, el 50% de nuestras muestras son procesadas en extrapulmonares. Pero lo mismo, puedo hacer fluxogramas en el cual es el laboratorio el que tiene que definir qué cosa es lo que le tiene que hacer a la muestra, dependiendo de la condición clínica del paciente y dependiendo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es difícil? Es difícil, pero eso genera eficiencia diagnóstica. Y termino con estas 2 o 3 diapositivas en las cuales, fíjense, el aporte que tiene un método molecular en muestras VAR negativas. Acá tienen 500 muestras VAR negativas que además se les hizo expert y el expert salió en el 14% positivos en pulmonares y en el 16% en extrapulmonares. Y acá abajo, vean ustedes 900, casi 1000 muestras que además de VAR se le hizo expert en paralelo. Con VAR salieron 9% de positivas versus un 27% con un aporte del expert del 18%. Ese es el poder que tiene la biología molecular y eso es considerando que estas muestras no necesariamente son pacientes tuberculosos, simplemente son muestras que llegan al laboratorio para hacerse un VAR y un cultivo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto en el Perú? Por supuesto, ¿por qué no podemos hacer esto en otros países? En donde tengo que definir qué técnica, gracias a las habilidades que cada una de estas tiene, ubicarla en cierto lugar. En Lima, utilizar expert en todo el mundo va a ser muchísimo más costoso, ¿correcto? Mejor implemento una tecnología de alta performance, de bajo costo por muestra, y las que me salen positivas, por último, me voy a la misma tecnología para ver MDR, y si es un MDR, me voy al XDR. De esa manera, puedo yo generar un ahorro significativo y en donde no tenga una prevalencia alta, puedo mantener una tecnología de extra. Y no para marearlos, simplemente para enfocarlos que si uno sigue una metodología de este tipo, la eficiencia en términos de costos me puede disminuir entre un 30 y 40% y estos son costos reales, ¿ok? Y son costos de lo que en este momento el Perú
gasta, no en el sector privado, sino en el sector público, ¿sí? En relación al diagnóstico molecular. Entonces, yo tengo que establecer dentro del laboratorio esa estrategia. Y para terminar, fíjense ustedes que si es que yo logro separar tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares fluxogramas de trabajo estableciendo eficiencias diagnósticas, podría en estos 10,000 casos que nosotros tratamos que son bacteriológicamente negativos, podríamos determinar 3,000 casos positivos por método molecular gracias al aporte molecular que hemos demostrado previamente. De estos, por probabilidad y por frecuencia en nuestro país, estaríamos detectando casi 554 MDRs y de repente 36 XDR, haciendo una proporción lineal que no necesariamente es lo que en la vida real va a suceder. Y si nosotros asumimos un estudio muy bonito, una tesis de la Universidad Pacífico, donde establece el verdadero costo que le representa al país un XDR, no en términos de tratamiento, sino en todo lo que representa, ¿sí? Tratamiento, diagnóstico, la enfermera, el médico, las horas y todo lo demás, nos significa casi 231,000 soles. Fíjense, ¿qué prefiero? ¿Gastar 36 millones o probablemente gastar 2 y con una eficiencia diagnóstica gastar 823,000? Entonces tenemos que ver las cosas en su real dimensión, obviamente poniéndole énfasis en el diagnóstico. Creo que el país, y con esta ya es con esta termino, el país ha mejorado muchísimo. Tenemos ya en este momento varias regiones y varios laboratorios que tienen tecnología molecular, pero creo que hay muchísimo más por hacer, ¿sí? Para optimizar más ese diagnóstico molecular que necesitamos hoy en día. Ya gracias al COVID, esto ha mejorado tremendamente, no debería ser un problema el transporte de muestras, en especial en algunos lugares. COVID nos ha enseñado muchísimo, nuestra plataforma de país ha cambiado, la integración de los laboratorios han cambiado, incluso hemos podido entender que el sector público con el privado pueden trabajar de la mano perfectamente. Y por favor, dejemos de ver las muestras como frascos. Esta muestra le pertenece a un ser humano. Y si es que nosotros pasamos de ver estas muestras que ingresan en un rack a un equipo y nos olvidamos de que los seres humanos tampoco podemos ser, ¿sí? esos personajes en fajas transportadoras, sino que cada uno de ellos representa cada muestra representa un paciente, ¿sí? Nosotros vamos a poder establecer que así como en cada paciente hacemos cosas diferentes, en cada muestra también vamos a hacer cosas diferentes. Y los invito en octubre a descargarse, que va a estar descarga gratuita, la segunda edición del libro Diagnóstico Molecular de Enfermedades Infecciosas, con muchísimos aportes muy bonitos, por cierto. Muchísimas gracias por su atención y atento a cualquier pregunta. Gracias, Juan Carlos. A continuación, permítame presentarles al doctor César Ramal Asayac. Él es el encargado de la tercera exposición. El doctor César Ramal es médico cirujano, grado de doctor especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, y es médico asistente y creador del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Él es actualmente también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y asociado a Johns Hopkins University. Es investigador con CITEC, y el doctor César Ramal nos presentará el tema actualización en tratamiento preventivo de la tuberculosis. Adelante, César, con la presentación. Sí. Gracias, Fernando. Un favor, si podrías ponerme la presentación, porque tuve problemas acá con la... cuando intenté reingresar, por el número de participantes ya no puedo reingresar por la computadora. Suerte que había entrado con celular. Por favor, ponlo. Ayúdame con eso, por favor. Bien, mientras vemos imágenes, mencionar de que nos tomamos atención de este tema de la llamada TB latente en aquellos años, en un curso que hicimos en el Summer Tropical Course en Johns Hopkins University, donde escuché al doctor Carlton Evans hablar sobre el tema de TB latente y el impacto que podría tener si la tratamos, evitar casos. Y ahí también escuché el tema del IGRA, que un poco antes
estaba ya en uso. Entonces vine con mucho entusiasmo para intentar ver cómo está la cosa acá en el país, y veo que como parte de la estrategia en evitar casos nuevos, no se ha avanzado mucho, no se ha manejado este tema de tratamiento, aunque ya algunas guías anteriores mencionaban que en zonas de alta transmisión podían tratarse los casos en ese tiempo llamado TB latente, y que ahora estaba muy entusiasmado de compartir este tema por intentar darle un impulso. Sé que la nueva norma técnica nacional de tuberculosis, pues tuvimos una capacitación, le va a dar fuerza, y mucho del esfuerzo va a ser intentar buscar TB, ahora se llama infección por tuberculosis, y el tratamiento para evitar la progresión a cuadros de difícil manejo, porque en nuestro medio al menos vienen los diagnósticos, se hacen muy tardíos y hay complicaciones severas, y aún cuando este paciente puede evolucionar bien, las secuelas van a ser muy serias. Y lo cual significa, en términos de lo que dijo el doctor Juan Carlos en la exposición anterior, mucho dinero. Siguiente, por favor. Entonces, con este preámbulo, mencionar de que, de acuerdo a la literatura, una cuarta parte de la población mundial está infectada. Aún encontramos el término de TB latente. Hablaré latente porque el término actual ahora es infección por TB, pero difícilmente que cambiamos de un día para otro lo que decimos, y que me escuchará intermitentemente hablar de latente o infección por tuberculosis. Entonces, una cuarta parte de la población mundial la tiene, es conocida como infección tuberculosa latente, y término más reciente, infección por tuberculosis. Esto está en una revisión que salió en febrero de este año, y que es mayoritariamente el aporte de la actualización para la presente exposición. Ahora hay un problema enorme de que el riesgo de desarrollo de MDR ha complicado más la situación, porque usted podría tener TB latente por cepas MDR, y para cuyo caso ni siquiera se han discutido en muchas guías qué le vamos a dar. Imagínense, y este tema se está complicando. Acá vemos cada MDR, tenemos XDR, que en el pasado no lo teníamos. Estamos hablando de pacientes que se manejan en el Hospital Regional de Loreto de la CDX. No hay un patrón de oro para el diagnóstico de la TBI, abreviación de infección por tuberculosis, siendo las pruebas de tamizaje conocidas, la prueba de cutánea de tuberculina y las pruebas de liberación de interferón gamma, el IGRA. Estas pruebas tienen varias limitaciones. Por ejemplo, no diferencian la infección por TB y de la tuberculosis activa, que es la infección por tuberculosis propiamente dicha, ¿no? Entonces, puede haber resultados falsos positivos en individuos vacunados con BCG, y nuestro país vacuna. Entonces, la TBI, conocida como LTBI antes, no es sino la respuesta inmunitaria persistente a la estimulación de antígenos de Mycobacterium tuberculosis, sin clínica, sin signos de enfermedad. Entonces, si ahora en las visitas que hago, porque la infectología de mi departamento, el departamento de infecciosas de mi hospital tiene dos áreas. Un área donde estamos las clásicas metaxénicas, sofidismo y etcétera, todo lo que uno espera de infectología, y otra, una sala de hospitalización de 11 pacientes, que tenemos incluso MDR hospitalizados, o VIH con coinfección de TB a la cabeza, y otras entidades como coinfección. Siempre nos preguntamos qué más podemos hacer, y en términos de pacientes que están ahí, ya fracasó el diagnóstico temprano, es un diagnóstico tardío con severas complicaciones y tuberculosis multisistémica. Entonces, si nos vamos más atrás en la historia natural de la enfermedad, vemos que podríamos, si trabajamos en un momento en que se evite la progresión a enfermedad de tuberculosis activa, para ello necesitamos la búsqueda de casos tempranos prioritariamente, y terapia preventiva como intervención clave para el control de la TB. Es decir, tratar casos de infección por TB, ¿no? Que repito, de manera de estrategia, no es todavía un pilar fundamental en el trabajo que hacemos, que sé que se va a impulsar en el corto plazo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en relación a las pruebas, debido a que la infección ITB sea asintomática, la primera cuestión a considerar es quién debe someterse a las pruebas de detección. Grupos de alto riesgo, ellos, de manera prioritaria. Grupos de alto riesgo la dividimos en dos categorías: personas con exposición reciente a Mycobacterium y personas con tratamiento inmunosupresor o afecciones. Una segunda pregunta que surge después de haber trabajado en estos grupos de riesgo en un intento de detectar ITB, ¿qué debemos utilizar para el ITB? Entonces, solo hay dos pruebas aconsejadas para el tamizaje de ITB, la cutánea tuberculina y la ensayos de liberación de interferón gamma y IGRA. Siguiente, por favor.
Miren lo complejo que se ha vuelto el algoritmo. El algoritmo de una, quiero ver un TBI y teniendo la prueba cutánea o el IGRA. Y el IGRA todavía no está siendo masivamente usado en el país, por si acaso. Una vez para un estudio que quería hacer un tamiz de todos los pacientes de mi hospital, que más o menos 1000 trabajadores, hice costos y Dios mío, era un costo que no se podía afrontar y ahí quedaron las buenas intenciones. Aunque en la mañana estuve viendo este tema de costos, el IGRA ha disminuido un montón. Mire cómo se ha complicado este tema para la TB latente, para la infección por TB. En caso de que sean negativas las pruebas y que sean positivas, no los voy a leer porque voy a acabar mis 20 minutos que dispongo, pero la decisión es para tomar, todo este algoritmo para tomar la decisión si inicio el tratamiento o difiero en todo caso el tratamiento. Pasemos por. Nosotros estamos convencidos que personal de salud positivos y diagnosticados de enfermedad activa deben de tratarse, pero todavía no tenemos una directiva que avale esta conducta y no queremos estar ahí saliéndonos de lo que es el manejo regular. Quisiéramos estar siempre haciendo lo que las normas dicen, pero estas normas pues tienen que estar actualizadas permanentemente, bajo riesgo de que obliguen al clínico a tomar, que lee literatura actualizada, a tomar decisiones que no están en las guías porque han sido ya superadas en cuanto a utilidad. O también les muestro acá las pruebas de cutáneas. Siempre hablamos nosotros, el tuberculosis es nuestro MANTU, nuestro PPD, pero hay otras, pueden leer. Y en relación al interferón gamma relay el IGRA, también hay 4 tipos mencionados acá, ¿no? El cuantiferón, que es el que mayormente nos referimos o el que se espera usar al próximo plazo. Siguiente, por favor. Ahora, las pruebas de detección de ITB son pruebas indirectas. Evalúan la respuesta inmunitaria mediada por células de los linfocitos T frente a los antígenos. Y no pueden discriminar infección o latente de enfermedad activa. No pueden discriminar infección recientemente adquiridas o antiguas. No pueden monitorizar la eficacia clínica del tratamiento del TBI. No negativizan después que usted ha provisto el tratamiento al paciente. Otra cuestión es a trabajar, es la frecuencia del tamizaje de una persona con sospecha de ITB. Se plantean según guías actualizadas, una vez para las personas con bajo riesgo, anual para las personas con riesgo permanente de exposición. Y bueno, habría que preguntarnos si en el Perú tenemos personas con bajo riesgo a la exposición del TBC. Las pruebas cutáneas, siguiente por favor, es nuestra MANTU. MANTU es un término bastante antiguo, pero se refiere al PPD. ¿No? La lectura se hace a las 72 horas. Puntos de corte tenemos de lectura de la induración 5 milímetros en pacientes con VIH, 5 milímetros a más, inmunosuprimidos, contactos cercanos recientes, 10 milímetros inmigrantes de países con alta carga de TBC, usuarios de droga, residentes empleados de entornos de alto riesgo, personas privadas de libertad, hospitales, personal de hospital, albergues para personas sin hogar, trabajadores de laboratorio que hacen micobacteriología. Hay otro punto de corte que es 15 milímetros, pero nosotros no manejamos eso porque acá dice 15 milímetros personas sin factores de riesgo de TBC. Nosotros ponemos BCG al nacimiento porque asumimos que tenemos una elevada posibilidad de adquirir el micobacterio y progresivamente llegar a la enfermedad, por eso somos un país de riesgo. Entonces, 15 milímetros una persona sin factores de riesgo de TBC, poco difícil en nuestro medio, por eso es que no manejamos usualmente de manera rutinaria este punto corte. Siguiente, por favor. Según la OMS, perdón, los inmunocomprometidos, ok. La reacción de la prueba positiva del MANTU podría ser por infección, por enfermedad, por infección, o una infección previamente resuelta. Entonces hay que descartar la enfermedad activa antes de considerar el tratamiento de la TBI. Precauciones de la prueba serán respuestas falsas positivas debido a la vacunación con bacilo de M. bovis vivo atenuado en la BCG, o la presencia de micobacterias no tuberculosas que por lo menos en la población VIH o unos suprimidos de otro origen tiene una posibilidad elevada que la población no competente debe ser encontrada. La tuberculina utilizada en la prueba cutánea es una mezcla de gran número de antígenos que también están presentes en micobacterias. Esa es la razón porque también no puede discriminar de las micobacterias no tuberculosas. Siguiente, por favor.
Respecto al IGRA, se basa en la estimulación de linfocitos sanguíneos con antígenos específicos de Mycobacterium. Induce la producción de IFN por células T sensibilizadas a Mycobacterium tuberculosis de individuos con contacto previo con la bacteria. Esta IGRA no está influenciada por la vacunación de BCG o por exposición a la mayoría de las infecciones por Mycobacterium no tuberculosis. Son más robustos que las pruebas cutáneas en rendimiento en pacientes inmunocomprometidos, ya que utilizan antígenos específicos de Mycobacterium para estimular el linfocitos T del huésped a producir IFN. Los resultados de la prueba pueden obtenerse en 24 horas, más rápido que las de pruebas cutáneas. El IGRA no debe utilizarse más bien para confirmar o descartar enfermedad activa, ¿no? En zonas de alta carga de TB, como el Perú, como Loreto, en una 10ª parte de los casos pueden ser IGRA falsos negativos. Siguiente, por favor. A partir del 2011, la OMS recomienda la IGRA en sangre, incluido el Quantiferon TB-Gold, Intub, el T-Spot, ¿no? Entonces, eso debería ser ya de uso rutinario, salvar el tema de los costos, lo más caro que es hacer pruebas cutáneas. En relación a IGRA en niños, los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad activa y mayor riesgo de formas graves, pero a pesar de la especificidad del IGRA para individuos vacunados con BCG, esta prueba no ha sido totalmente validada por CDC para prueba en menores de 5 años. Con esto. Siguiente, por favor. La sensibilidad similar a la prueba de cutánea en niños menores de 2 años, mientras que para niños entre 5 y 18 años el IGRA tiene mayor sensibilidad que la TST. Para los ancianos se ha visto que las poblaciones adultas mostró que los resultados de los IGRAs son significativamente dependientes de la edad, una tendencia decreciente de la sensibilidad a aumentar la edad. Siguiente, por favor. Estas pruebas en inmunocomprometidos. Bueno, las IGRAs muestran mejor sensibilidad que la TST en pacientes inmunosuprimidos. En relación a aquellos que se vacunaron con BCG, como es la población del Perú, en países con alta endemia, está recomendada y nosotros lo hacemos. Esto ha influido enormemente en la especialidad de las pruebas de tuberculina en población vacunada con BCG, lo que ha dado lugar a un mayor número de falsos positivos. El IGRA se ve menos afectados por la vacunación BCG. Podría evitar el tratamiento innecesario de las TBI, por cierto. Por ende, los resultados falsos positivos de las pruebas cutáneas derivadas de la vacunación infantil con BCG son frecuentes durante los 2 primeros años tras la aplicación, a los 2 primeros años. Sin embargo, puede continuar muchos años después, incluso décadas, tras la vacunación. Siguiente, por favor. De acuerdo a alineamientos de la OMS, tanto la prueba de tuberculina como el IGRA pueden utilizarse como pruebas de cribado en TBI, infección por TBC, en entornos de una alta carga. Sin embargo, hay un criterio, pues, que países como el nuestro todavía tienen que considerar, que es que la tuberculina, pues, requiere menos recursos y también puede ser más familiar debido a que esto lo hacemos muchos años, nosotros los profesionales de la salud, que estamos involucrados con intentar buscar casos de tuberculosis. Siguiente, por favor. Este cuadro me presenta las pruebas cutáneas y las IGRAs. Por ejemplo, acá no voy a leer todo el cuadro, me demoro mucho. Los resultados de interpretación, ya mencionamos mayor a 5, 10 y 15 milímetros de induración. Los IGRAs, positivo mayor a 0,35 IML, o falsos positivos para las pruebas de cutáneas por la vacunación y Mycobacterium no tuberculosis, infecciones por Mycobacterium no tuberculosis, ambas no son afectadas cuando no sé que se afecte el resultado de las pruebas de IGRA. Siguiente, por favor. Vamos por el tratamiento de la ITB. Es esencial para el control de la TB. Por eso hay que ponerle más énfasis al tema del tratamiento de la ITB si queremos evitar, si queremos seguir viendo esos cuadros aparatosos que seguimos viendo en los servicios de hospitalización en todos los hospitales, centros de salud del país. Es esencial para el control de la TB porque reduce el riesgo de progresión a enfermedad activa. Entonces, si nosotros nos jactamos de que alguna vez encontramos una enfermedad tuberculosa activa e incipiente y andamos felices de eso, acá podemos aspirar a trabajar un poco antes en la enfermedad activa o latente. Trabajémoslo ahí cuando la persona no tiene signos y síntomas. Puede tratarse él mismo en casa. Conviene supervisión, pero él lo puede hacer en casa y puede estar trabajando y no contagia. Y ahí está un estado general absolutamente bueno.
Y si un día hacen una supresión, ya tratamos la TB latente, entonces vamos o infección por TBC, vamos a lidiar con el VIH o con la enfermedad propia de la inmunosupresión, ya no con la tuberculosis, que es el pan nuestro de cada día en nuestro país. Los factores que influyen en la decisión de aplicar el tratamiento ITB deben basarse en el cambio esperado en años de vida ajustados por calidad, acumulativos, en riesgos subyacentes de desarrollar TB, como infecciones oportunistas, otras enfermedades que no solo VIH y está enorme, enfermedades que nos suprimen, diabetes, que también estamos con otro brote de diabetes en el país. Esto se ve acá, es terrible la cantidad de diabetes que vemos acá y sucede en el resto del país. La utilidad, valor relativo a la salud perfecta asignada al estado posterior a la TB. ¿Habrá secuelas? No habrá. Quiero evitar esas secuelas que me termina un paciente y se termina muriendo con un balón de oxígeno al lado de su silla. Quiero darle esa calidad de vida. Bueno, si yo lo encuentro tardíamente, pues así va a terminar. Entonces tenemos que ir acá más allá encontrarlo en un estadio incipiente de enfermedad activa, sino TBC, infección por tuberculosis. Utilidad asignada al tratamiento sin complicaciones. Si usted el tratamiento de ITB, la chance de encontrar reacciones adversas al esquema de tratamiento es rara, realmente es raro, pero muy común en pacientes con enfermedad activa, muy común. Aquí en nuestro departamento tenemos que estar suspendiendo tratamientos de TB a cada rato por alteraciones de las enzimas hepáticas. Esto es sumamente común. La eficacia del tratamiento para reducir el riesgo de que la ITB se convierta en ATB. Y la eficacia es muy alta. Si hablamos de costo efectivo, otra vez, los costos que mencionó Juan Carlos en la experiencia anterior debe ser absolutamente tomado en cuenta por los gerentes de salud dedicados a mejorar el trabajo con tuberculosis. Estoy cerca de terminar. Este es un esquema del tratamiento de TBC, de infección por TBC. Para pacientes VIH, por ejemplo, se han manejado esquemas de isoniazida, de 9 meses. Hay ahora, en una capacitación que estuvimos a nivel central, escuché algunos de los expositores que mencionaba que la nueva guía podría salir con esquemas de isoniazida de 6 meses nada más. Hay un esquema de isoniazida rifampicina de 3 meses diarios, isoniazida rifampicina una vez semanal por 3 meses, y rifampicina 4 meses diarios. Esto es recomendado para niños. No está en este esquema un tratamiento que lo estuve revisando, que me tiene fascinado, que es este mismo, el que está primero, el isoniazida con rifampicina, que acá se lo da una vez semanal por 3 meses. Se lo puede dar también diario, y usted solo lo va a usar un mes. Si lo da diario, lo va a recibir solo un mes. Eso es fantástico en términos de adherencia, porque también puede haber problemas de adherencia al tratamiento de TB, de infección por TB. ¿eh? No crea que solo al tratamiento largo de 6 meses o de 12 meses. Acá también hay problemas de adherencia. Siguiente esquema, siguiente slide, por favor, doctor. Esta es entonces, pues, si estamos hablando que tenemos 2 herramientas, pero uno tiene problemas con los BCG y con las que no me define si es infección o activa, y tengo que descartar la activa para quedarme con la etiqueta de infección, para en ese caso tomar un esquema de tratamiento diferente, pero sí se están desarrollando muchas pruebas que sí me deben resolver eso y no deben de tener esas dificultades de las pruebas disponibles al momento. Que como esto se va a colgar, lo podrían revisar en otro momento. Pero sí hay una serie de pruebas sanguíneas y urinarias que pueden resolver ese tema, y al clínico le podría resultar mucho más cómodo y más sencillo definir estas situaciones que hoy día hay que las afrontar. Entonces, conclusiones y perspectivas. El cribado de la ITB sigue siendo un reto debido a las limitaciones de las pruebas diagnósticas actuales, que conlleva sobrediagnósticos o diagnósticos erróneos. Aspecto clave para el futuro desarrollo de pruebas diagnósticas que deben de diferenciar entre ITB o latente, jerga pasada, enfermedad incipiente subclínica y de tuberculosis activa. Miren, acá estoy hablando ITB activa y tengo al medio una enfermedad incipiente subclínica que las plataformas como GeneXpert, por ejemplo, en nuestro departamento venimos impulsando un laboratorio que ya cuenta con GeneXpert, y en algún momento estuvimos haciendo pruebas de TB con GeneXpert, pero se acabaron los cartuchos. Ahora estamos en el tema de que INS nos haga la validación para poder seguir haciendo las pruebas. Pero el tiempo que contábamos con los cartuchos provistos por Socios en Salud, quienes fueron también los que nos acondicionaron el ambiente para trabajar con VIH-TB en el departamento de infecciosas, nuestro hospital Regional de Loreto,
Y cuando retomemos esto, vamos a tener una herramienta valiosa, que mientras dispusimos de los cartuchos, la calidad, oportunidad del trabajo y la toma de decisiones era muy rápida y muy certera. Ahora que no la tenemos, ¿cómo lo extrañamos? Una valiosa herramienta. La tenemos en el departamento de urgencia. Una vez realizado el diagnóstico, es importante determinar la susceptibilidad farmacológica entre el caso índice de ATV y los contactos para aplicar un tratamiento estándar o individualizado. Teniendo en cuenta la tendencia creciente de la tuberculosis farmacoresistente, esto se puede convertir en una amenaza para el control del TBI. Un minuto y acabo. ¿Qué quiero decir? Yo podría tener una TB latente o una infección por TB con cepas MDR, y en cuyo caso todos los esquemas que había mostrado ya no tienen utilidad y que todavía los expertos no definen los esquemas. Si yo tuviera una infección TB o TB latente que tratar resistente, pues es la tendencia mundial. Y se habla de, que no lo he puesto acá tampoco, del hermano de fluoroquinolonas por varios meses de monodroga, o podría asociarse a una segunda droga dependiendo del perfil de resistencia. Y bien, hemos terminado con esto y una sola reflexión, ¿no? Yo repito, lo que vemos en el área de especialización VIH-T del departamento es una situación muy dramática. Recibimos visita a muchos grupos de fuera y nunca he visto una situación parecida. Y más allá de aspirar al diagnóstico temprano, en TB tenemos la oportunidad de tratar la TB latente o la infección por TB para evitar la progresión a formas activas, porque nuestro sistema todavía sigue detectando los casos tardíamente, con lo que eso representa para la calidad de vida después del tratamiento del paciente o los costos para el sistema. Muchas gracias. Hasta ahí la carta. Gracias, doctor Ramal. A continuación, como última exposición, tenemos al doctor Carlos Alberto Medina Collado. El doctor Medina es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, con estudios de maestría en epidemiología clínica. Es miembro asociado de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones e investigador contratado por el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Staff de infectología de la Clínica Delgado AUNA. La presentación que hará es sobre actualización en tratamiento de enfermedad tuberculosa o tuberculosis activa. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, para ajustarme el tiempo, vamos a comenzar con esta presentación. No sin antes agradecer la invitación a participar de este webinar. Vamos a comenzar con la presentación de esta actualización, de este último up-to-date de lo que fue 2022 por la OMS, en el cual pues hacen un compendio de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Es increíble, en realidad en estos últimos 10 años se ha avanzado más que en las décadas previas con respecto al desarrollo de fármacos, y eso ha permitido poder empezar a diseñar esquemas de tratamiento más eficaces, más cortos, mejor tolerados, y esperemos que más adelante puedan ser programáticos para poder implementarse adecuadamente y baratos. Y vamos a ver pues de que dentro de los hitos que han marcado estos nuevos cambios en el tratamiento, pues definitivamente la inclusión de bedaquilina y de la manit como parte del tratamiento antituberculoso ha sido de vital importancia. Pero si podemos hablar de un hito, pues podemos hablar de este metaanálisis que se realiza en el 2018, que nos permite lo que es la reclasificación de los medicamentos antituberculosos en función a su capacidad bactericida, a su capacidad esterilizante y al efecto que van a hacer o en que van a contribuir en el tratamiento para llevar un tratamiento exitoso y para disminuir mortalidad, ¿no? Este nuevo esquema o esta nueva clasificación por grupos de tratamiento se implementó en el 2018 y ha permitido poder diseñar nuevos esquemas cada vez más eficaces y más cortos. Como parte de algunos puntos que se dieron en este metaanálisis publicado en Lancet en este año, estaba pues el hecho que se analizó comparando 50 estudios entre observacionales y estudios experimentales, una cantidad importante de pacientes y en los cuales se pudo determinar en función al éxito en el tratamiento versus recaída, muerte o falla del tratamiento, cuánto podían aportar en la eficacia del tratamiento cada uno de estos fármacos. Y se vio que hay un aporte importante en lo que es el éxito del tratamiento, tanto del linezolid,
las fluorquinolonas como levofloxacino, moxifloxacino, los carbapenémicos, bedaquilina y clofazimina, y asimismo se pudo observar una disminución importante en la mortalidad con el uso del midazolit, de levofloxacino, moxifloxacino y bedaquilina. Asimismo, se pudo observar también el poco efecto o el poco impacto positivo que generan los inyectables, antes muy utilizados en tratamientos antituberculosos, como la amikacina, e incluso los peores resultados que se observa con la inclusión de medicamentos como canamicina o capromicina. En este estudio se pudo separar y se pudo evaluar cuál era la eficacia o el aporte que presentaban cada uno de estos medicamentos. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de levofloxacino, aportaba un 15% en la probabilidad de éxito del tratamiento al incluir solamente ese medicamento, con una reducción del 6% en la mortalidad. Moxifloxacino del 11%, con una reducción del 7% en mortalidad. Linezolid, un aporte del 15% en tasa de éxito y una disminución de lo que es el 20% en mortalidad. Y así cada uno de los medicamentos, como clofazimine, como bedaquiline, que también aportaba un 10% en la tasa de éxito y una disminución del 14% con solo incluir esta medicación en el riesgo de muerte. Así también los carbaphenémicos mostraban un aporte importante, teniendo como única desventaja pues que eran medicamentos endovenosos y que pues eso también limita y hace que estos medicamentos pues vayan al grupo C y no estén en grupos superiores, básicamente por este tipo de dificultad en la implementación de una terapia oral. Y es así como esta nueva guía de la OMS empieza pues a marcar algunos puntos, digamos, entre lo que fue en el 2019, el 2020 y esta última en el 2022. El primer punto fue entre el 2020, en 2019 y 2020 fue el tema de empezar a utilizar más de la bedaquilina, ¿no? Y no limitarla tanto en el tiempo ni en el uso, debido principalmente a que bedaquilina era un medicamento que empezaba a notarse como con varios efectos adversos, siendo el QT prolongado uno de los más importantes. Sin embargo, se vio que en realidad la implementación en esquemas de tratamiento corto sí pueden ser efectivos sin o con pocos efectos adversos. Pero tal vez lo más importante se empezó a ver entre el 2020 y el 2022, con la inclusión de esquemas de tratamiento acortados para TB, MDR, RR y para XDR, y actualmente la pre-XDR o el nuevo concepto de pre-XDR, que es pues una MDR con resistencia a alguna fluorquinolona. Y estos estudios o estas recomendaciones dadas en lo que es el manual del 2022 nacen de algunos estudios que se vienen presentando desde el 2020. Podemos ver el Next TV Trial, en el cual pues publicado en marzo de 2020 por el New England Journal of Medicine, ya mostraba un estudio abierto. En este momento era un estudio sin un grupo comparador, pero que se hizo en una realidad como Sudáfrica, en donde la tasa de éxito para una tuberculosis XDR era del 20%. ¿Qué se logró con ese estudio? Alcanzar una tasa de éxito del 90%. Entonces, al incluir medicamentos, ¿no? Como lo que eran bedaquilina, pretomanid y linezolid, un esquema de 3 fármacos, en 26 semanas, se lograba una tasa de éxito del 90%. Un grupo de ellos eran pacientes pues XDR, y el otro grupo eran pacientes MDR que habían fallado el tratamiento MDR regular o habían abandonado el tratamiento por algún efecto adverso. Es importante detallar que en este estudio el esquema que se utilizó con bedaquilina, aprovechando más sus bondades farmacocinéticas, era pues un tratamiento que consistía en 2 semanas de dosis diaria de 400 miligramos, después pasando a una dosis de 20 miligramos 3 veces por semana, ¿no? Junto con pretomanib y con linezolid, que en este estudio se utiliza a una dosis de 1200 miligramos día. Y menciono esto porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque justamente esta dosis de linezolid generó una importante tasa, un importante porcentaje de efectos adversos, principalmente neuropáticos.
neuropatía periférica se presentó en el 81% de estos pacientes y la mielosupresión en el 48% de estos pacientes. Entonces era un tratamiento bueno, eficaz, mucho más eficaz. Incluso tuvo que suspenderse antes y tuvo que dejar o no llegar al número de enrolamiento porque la diferencia era abismal, pero que generaba muchos efectos adversos. Y ante estos efectos adversos nace pues este otro estudio que ya estaba llevándose a cabo en paralelo, que era el CENIX Trial Team, en el cual pues lo que hacen, basados en lo que había encontrado el NICS, del uso de este esquema bipal de daquilina, pretomina y linezolid con dosis alta o dosis habituales de linezolid que se suelen utilizar para gram positivos, empieza a probar dosis de linezolid y tiempos de linezolid, con el objetivo de reducir los efectos adversos sin perder la eficacia. Este estudio comparó 4 esquemas, todos ellos utilizados como bipal, con la única diferencia de la dosis de linezolid. Uno de ellos era con la dosis que se había encontrado en el NICS de 1200 miligramos día, por todo el tiempo de tratamiento, que eran 26 semanas. Otro era de 1200 miligramos día, pero con un tiempo cortado de 9 semanas. Otro era una dosis de 600 miligramos día por 26 semanas. Y un cuarto grupo con una dosis de 600 miligramos día por 9 semanas. ¿Qué es lo que se buscaba acá? Primero, ver la efectividad. Y la efectividad en el tratamiento pues, fue muy similar a lo que se encontró en el NICS. Importante ver que dentro de las características de los que participaron en el estudio, podemos ver pues que principalmente era población joven, promedio de 30 años, 36 años, principalmente sexo masculino. El aporte de población HIV era del 20% para todos los grupos y un muy bajo aporte de pacientes con diabetes, ¿no? Solamente en el grupo de dosis, digamos, habitual que se había encontrado en el NICS era de un 7%, pero era bastante poca la población de pacientes con diabetes mellitus. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra, pues, en realidad, que en los resultados por intención a tratar modificado, se observa una efectividad del tratamiento del 91% para el grupo que usaba linezolid con 600 miligramos día, similar a lo que se encontraba en el grupo con linezolid a 1200 miligramos día. O sea, había una efectividad muy parecida en estos dos grupos, con una efectividad un poco menor en los otros grupos, pero tampoco nada despreciable. El grupo que usó linezolid 600 miligramos día por 9 semanas tuvo un 84% de efectividad para alcanzar un resultado favorable. Eso comparado pues con los resultados que se tienen con esquemas convencionales es muchísimo más alto, ¿no? Y teniendo en cuenta más que los estudios de eficacia en estos tiempos mostraban que un estudio podía ser eficaz si estaba por encima del 50%. Estos resultados sobrepasaban de lejos este porcentaje de eficacia. Pero se utiliza esta medicación para poder ver pues, que tenía una efectividad muy similar a la dosis que se había encontrado en el NICS. Esto también se encuentra en la población por intención a tratar e intención a tratar modificada. Y cuando se evalúa lo que son los efectos adversos, que fue la razón por la cual se lleva este estudio CENIX, lo que encuentran es lo siguiente. Primero que, bueno, hay un porcentaje de efectos adversos mayor en el grupo con dosis más altas de linezolid, que era lo que se esperaba, con un porcentaje de 24% en el grupo de dosis altas, más por 9 semanas, y del grupo de dosis reducida, podemos decirlo así, de 600 miligramos día por 26 semanas, ¿no? Pero cuando se evaluó la presencia de neuropatía en estos grupos, podemos ver que si bien es cierto, el grupo que utilizaba 1200 por 9 semanas versus el grupo que utilizaba 600 por 26 semanas tenían un porcentaje similar de neuropatía, pero la neuropatía era más severa en los pacientes que utilizaban más dosis de linezolid. Quiere decir que este efecto adverso es no solo tiempo dependiente, sino también concentración dependiente de fármaco. Y por ende, pues podemos reducir la dosis, y al reducir la dosis van a ver
menores efectos adversos y eso no generaba una pérdida en la eficacia como se vio en los resultados de efectividad o de ver resultados favorables. Otro aspecto importante que se vio en esto es el riesgo o el porcentaje de abandono del medicamento o de la reducción de la dosis de linezolid. Vamos a ver que el grupo que utilizó dosis que se había encontrado en el estudio Nixon, 1200 miligramos día por 26 semanas, casi el 50% tuvo que reducir la dosis o dejar el medicamento durante el tiempo de tratamiento por los efectos adversos que presentaba. Y esta reducción también se vio en el grupo que comenzó con dosis de 1200 por 9 semanas. También hubo un número importante que tuvo que o reducir su dosis o suspender el medicamento. Pero sin embargo, en los grupos que utilizaron la mitad de la dosis, esta reducción fue mucho menor. O sea, menos pacientes tuvieron la necesidad de reducir su dosis de tratamiento o incluso de reducir el tiempo. Entonces, tratamientos con dosis de 600 miligramos día demostraban que eran efectivos para poder tener un resultado favorable en el tratamiento para TB resistente XDR, MDR y pre-XDR, y disminuían la probabilidad de efectos adversos. Y con esto, pues, empieza a aparecer ya y se empieza a recomendar en el manual del 2022 el uso de bedaquilina, pretomanid y linezolid a las dosis ya mencionadas por 6 meses para el tratamiento de tuberculosis XDR y pre-XDR. Pero nos quedaba todavía ese vacío de la tuberculosis MDR, ¿no? Porque estamos hablando acá de pacientes con tuberculosis pre-XDR, XDR o MDRs que por algún motivo habían fracasado el tratamiento o lo habían abandonado por efectos adversos. Para este grupo, el Bipal era bueno. Pero nos faltaba el grupo de MDR que hasta ese momento los esquemas convencionales utilizaban un régimen de entre 9 a 20 meses, ¿no? Dependiendo si era un esquema acortado o un esquema alargado, y con un número de más o menos 7 fármacos en los primeros meses de terapia. Entonces, ante esta necesidad de poder reducir esta medicación, empieza a aparecer los estudios que tratan de comparar estos esquemas estándar de 9 a 20 meses en promedio con esquemas acortados en donde estaba el Bipal, pero también el Bipal se asociaba a otros medicamentos como el Bipal más clofazimina o el Bipal más moxifloxacina. Ya sabemos cuál es el resultado de la historia. Bipal M, o que es bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, es el que mostró mejores resultados. Pero ¿cuál es lo más importante de este estudio? Es que no se realizó al inicio, al momento del enrolamiento, perfiles de resistencia para quinolonas, para moxifloxacino. Tanto es así que los diferentes grupos tuvieron un porcentaje de aproximadamente entre 20 y 24% de pacientes que tenían resistencia a moxifloxacino. ¿Y esto por qué es importante? Porque en países en los cuales no pueden acceder a métodos moleculares o a métodos para susceptibilidad antimicrobianos como Genotype NTBDR+, o como el Expert XDR, donde podemos encontrar resistencia a quinolonas, podemos utilizar este esquema. O sea, es programático. Se puede implementar sin necesidad de poder previamente saber si es que este paciente es resistente o no a fluoroquinolones. Y este es, digamos, una de las bondades de este estudio y al aprobar esa medicación. ¿Cómo se hizo esta aprobación? Lo primero, en la primera etapa, fue pues ver cuál era la efectividad microbiológica de estos 3 esquemas, tanto el Bipal-M como el Bipal más clofazimina o como el Bipal. Y lo que se vio fue pues una conversión, una negativización del cultivo a las 8 semanas, siendo mayor en el grupo del Bipal-M, ¿no? 77% en el Bipal-M, 67% en el Bipal más clofazimina y el 46% en el Bipal, ¿no? Otro dato importante acá es que la caracterización o el aporte de pacientes con HIV también estuvo de más o menos entre la cuarta parte, un 25% a 30% de población estaba incluida dentro de este estudio. Y después se hace pues la comparación entre los esquemas
estándar, ¿no? Entre 9 y 20 semanas, con 7 drogas que se utilizaban hasta esa fecha con el Bipalm, y se encuentra pues unos resultados, un porcentaje de resultados favorables en la población por intención de tratar modificados de 89% para el Bipalm versus 52% para el esquema convencional. Esto hizo también pues que esta diferencia tan abrumadora haga de que el enrolamiento se acorte, porque la diferencia ya era bastante marcada incluso antes de poder determinar el número de pacientes a enrolar. Otro punto importante que se ve acá es que en los pacientes que acababan el esquema estándar para TBMDR, o el esquema de 9 a 20 meses, sí había un porcentaje de cura importante, de 88%, pero esto era solamente en el grupo que lograba terminar. O sea, los que podían tolerar todo el tiempo de tratamiento, sí tenían buenos resultados, pero el problema era pues los efectos adversos, la intolerancia o el consumo de hasta 20 pastillas por día, que limitaba bastante lo que era la adherencia adecuada a esta medicación. 3 minutos. ¿Ok? Y podemos saber acá, pues, que este resultado también se ve con clofazimina y también se ve con Bipal. Vemos resultados favorables del 77% de evolución favorable con el Bipal y del 81% de resultados favorables con el Bipal más clofazimina. O sea, son medicamentos que se podrían utilizar en algún momento. Y de esta manera, pues, tenemos, pues, la aprobación de los 6 meses del esquema Bipalm para TBMDR resistente a rifampicina. ¿Y qué tenemos dentro del campo de la tuberculosis sensible? En la tuberculosis sensible, después de este estudio que fue publicado en el 2020, en donde se utilizaba este esquema acortado de isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino, algunas entidades empezaron a adoptar esta medicación o este tratamiento de 4 meses que era no inferior al esquema convencional de 6 meses. Pero había una diferencia o un punto importante, o lo existe aún, que es un esquema poco programático. ¿Por qué? Porque la dosis de rifapentina que se requiere para este esquema es de 1.200 miligramos y las pastillas de rifapentina son de 150. O sea, yo requiero tomar 8 pastillas de rifapentina más los otros 3 medicamentos del esquema por 4 meses diario. Entonces, también son esquemas que son muy difíciles de adherir por el número importante de pastillas, independiente pues de que el tiempo sea más corto. Posiblemente cuando se empiecen a cortar o se empiecen a hacer dosis coformuladas de estos medicamentos tengan una mejor capacidad de ser implementados. Pero aparece este nuevo estudio que fue publicado en marzo de este año, en el cual pues se evalúan esquemas de tratamiento, en donde se evalúan esquemas para tuberculosis pulmonar resistente o sensible a rifampicina de diferentes esquemas, donde estaba rifapentina con linezolid, rifampicina con linezolid, rifampicina con clofazimina o bedaquilina con linezolid. Curiosamente, en tuberculosis pulmonar sensible a rifampicina, el esquema que no tenía rifampicina, o sea, con bedaquilina, linezolid, isoniazida, piracinamida y etambutol, en la fase de inducción tenía mejores resultados y era no inferior con el esquema convencional, con pocos efectos adversos. Entonces, pues, este esquema de 8 semanas de bedaquilina, linezolid, isoniazida, piracinamida y etambutol como fase de inducción es un esquema que parece ser adecuado y parece tener la capacidad de poder reducir más aún el tiempo de tratamiento. Y esto se empieza a ver, pues, independiente, pues, de los grupos, ¿no? Acá podemos ver la diferencia entre lo que pasa con el esquema de bedaquilina con linezolid y el esquema de rifampicina con linezolid, en donde vemos, pues, que el esquema de bedaquilina con linezolid tiene una mejor capacidad de respuesta de cura de enfermedad no inferior al esquema convencional. Entonces, como conclusiones, ¿ante qué estamos en este momento? Estamos ante un escenario en el que este número de medicamentos que se utilizaban para esquemas acortados, que bueno, en realidad pues es bastante curioso llamar acortado
a un esquema de 7 fármacos y de 9 a 12 meses, por esquemas, pues, que sí incluyen pocos fármacos, poco tiempo, efectivos y con pocos efectos adversos. Y en esquemas para tuberculosis sensible también se empiezan a ver, pues, cambios en intentos en reducir el tiempo de tratamiento para mejorar la adherencia y también para tener alternativas de tratamiento para una enfermedad tan frecuente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Invito a todos los participantes a realizar las preguntas a cada uno de los expositores. Yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a Alberto Mendoza que trató sobre la epidemiología y las innovaciones en tuberculosis. Alberto, ¿cuál es tu opinión respecto a, te parece, digamos, real que vamos a llegar a las metas que estima la OMS para el 2030, 2035 y qué faltaría, ¿no? Es una pregunta muy difícil de responder. Como vamos, no, la respuesta es no, pero la esperanza que tenemos es que aparezca una vacuna altamente eficaz en los siguientes 3 a 5 años, que logre realmente la prevención, que es lo que estamos apuntando más. La otra alternativa es implementar, como bien dijo el doctor César Ramal, de manera muy masiva la prevención, la terapia con medicamentos combinados, tratamientos combinados, cortos, de una vez por semana o de un solo mes, que todavía no se le ha dado la fuerza necesaria. Porque el control, el diagnóstico, el tratamiento todavía demanda todavía mucho financiamiento, ¿no? O sea, necesitamos comprar equipos para hacer radio digital. Bien, Juan Carlos ha mostrado costo-efectividad, pero es que solo entender al político que realmente invierta en el país. Y Carlos ha presentado esquemas orales nuevos que lamentablemente todavía no son tan accesibles, a pesar que hay mecanismos de OPS para ponerlos mucho más baratos y hay presión para lograrlos. Todavía serían muy costosos y difíciles de implementar en los países donde hay más tuberculosis, que son los países pobres. La gran esperanza es que con toda esa tecnología que se ha creado en COVID, que bien Juan Carlos destacaba, el COVID nos ha enseñado mucho y se ha tenido vacunas en 2, 3 años, con esa tecnología de RNA mensajero y todo lo demás que se está investigando ahora fuertemente en tuberculosis, tengamos a corto plazo una buena vacuna. Esa es la expectativa y con eso creo que podríamos avanzar fuertemente y llegar a la meta del 2035. No lo veo tan prometedor ahora mismo, ¿no? Ok, gracias, Alberto. Hay una pregunta para Juan Carlos Gómez de la Torre. Juan Carlos, ¿qué método usa el Ministerio de Salud en sus pruebas moleculares en relación a ExPER? Si es el ExPER convencional o el ExPER Ultra, ¿y qué ventajas tendría el ExPER Ultra? Y si es que el ExPER se puede usar una muestra de heces en niños, ¿no? O ¿cuál es la utilidad del ExPER en heces, especialmente en niños? Es una pregunta que he hecho. Bueno, de hecho, el Ministerio usa ya ExPER Ultra, ¿sí? Felizmente, después de la pandemia, ya todos los cartuchos que produce Cefeit es Ultra, por lo tanto, es ExPER Ultra. Para ExPER XDR necesitas termocicladores con 10 colores, o sea, tienes que cambiar de tecnología. Espero que pronto ya lo podamos hacer. En el mismo equipo del ExPER puedes procesar el Ultra y otras pruebas ExPER, pero no el XDR, ¿sí? Con respecto a heces, en realidad hay que decir categóricamente que ninguna de estas pruebas está aprobada para uso en muestras extrapulmonares, ¿ok? Y de alguna manera, una desventaja, y hay que saberlo, de estos métodos, es que el diagnóstico que hacen es de tuberculosis complex, ¿ok? No hacen un diagnóstico específico, no existe blanco molecular para diagnóstico de tuberculosis, ¿ok? Y eso, recuerden que el BOVIS está dentro del tuberculosis complex, por lo tanto, un diagnóstico en heces, que por cierto está lleno de inhibidores de la PCR,
no necesariamente significaría un diagnóstico certero de tuberculosis. Entonces, es la muestra que menos recomendaría utilizar, o menos recomiendo yo utilizar, y si sospecho en TB enteroperitoneal, prefiero entrar con un colonoscopio, ¿correcto? Sacar un pedazo de tejido, y ese tejido sí lo coloco al expert, que nuevamente no está aprobado para uso en tejido, ojo, ¿eh? Pero la verdad es que funciona tan bien y tiene mecanismos tan seguros este método que no tendríamos por qué dudar el resultado. Okay, gracias, Juan Carlos. Una pregunta para el doctor Ramal, de Lisset Portorreal. ¿Cuál considera el mayor desafío con respecto al tratamiento de tuberculosis, de infección tuberculosa, ¿no? Y no, lo primero que hay que hacer es que decidamos hacerlo, porque ahora mismo usted va, entre los clínicos hay controversia, lo usamos, no lo usamos, no lo hemos hecho, lo queremos hacer, pero la norma debe decirlo. En el hospital nuestro tenemos varios diagnósticos, pero no se ha tomado la decisión de iniciar el tratamiento. Eso lo debe dar el espaldarazo o la norma que yo confío mucho, que es la norma que están trabajando ahora en la Estrategia Nacional, nos da el espaldarazo desde el punto de vista de normativa, para que todos trabajen en esa dirección y nadie esté dudando, nadie esté poniendo trabas para trabajar intensamente en este tratamiento. La otra y sería que ahora estamos viendo MDR mucho en Loreto y en el país, y que cuando decidamos usar esos esquemas para TB latente o infusión por TB, y tengamos que tener entre ellos cepas de tuberculosis farmacoresistente, en cuyo caso no nos van a servir los esquemas y habría que apurar la elección de otros esquemas, ¿cierto? Eso es. Pero de primera intención hay que apurar esto, porque a la par que la pregunta anterior que nos decía de que no vamos a lograr las metas, y mencionó que este tema de tratar la infección por TB nos podría ayudar mucho, porque contra lo demás, implementar pruebas, sistemas moleculares, como decía el doctor Juan Carlos, ya me corregí, ya no hablo de PCR, sistemas moleculares, eso va a demorar. Nuevos esquemas de tratamiento, si hablamos de TB activa, quiere decir que otra vez estamos encontrando las TB TAR. Hay que priorizar esta estrategia como pilar del control de la TB en el país, el tratamiento de la infección TB. Desde el marco normativo, para empezar. Hasta ahí, Lara. Gracias, doctor Ramal. Para el doctor Carlos Medina, preguntan si el esquema cortado para tratar tuberculosis MR ya está implementado en el Perú, y en todo caso, ¿qué faltaría para implementarlo, ¿no? El problema de que no esté implementado es porque Pretomanit no se ha aprobado para la compra, para esquemas MDR, para esquemas de tratamiento de tuberculosis. O sea, se ha aprobado la compra de linezolid y de bedaquilina, pero no de Pretomanit. Y al no tener Pretomanit, pues no se puede implementar el esquema Vipal ni el Vipalem, quedándonos todavía con los esquemas acortados basados en bedaquilina de 6 meses, más otras 6 drogas más, o en esquemas alargados de 9 a 20 meses, un esquema en función a grupos, ¿no? Entonces esa es una limitante, porque como vimos, pues estos esquemas son poco tolerados. Son efectivos, pero si toleras todo el tiempo el tratamiento, y solamente la mitad de los pacientes tolera el tratamiento. Gracias, Carlos. Otra pregunta en relación a, Alberto, tú mencionaste como una de las estrategias que podrían implementarse la utilidad de la proteína C reactiva en el tamizaje de T en pacientes con VIH, ¿no? Entonces, hay preguntas en relación, si podrías ampliar brevemente este concepto, ¿no? Sí, gracias por la pregunta para reforzar este concepto. La proteína C reactiva en un valor de 5 miligramos, o bueno, las unidades convencionales, debe pedirse en todo paciente con VIH antes de iniciar antirretrovirales para descartar tuberculosis activa con una medida de tamizaje o screening. Si tenemos un paciente que le pides una placa de tórax convencionalmente, pero le pides una PCR, una proteína C reactiva, y es menos de 5, es más probable que no tenga TB activa y puedas empezar un tratamiento antirretroviral sin ningún problema.
En cambio, si el paciente tiene más de 5 y de más alto peor, es un marcador de TB, es un definidor de TB presuntiva. Entonces hay que incluir una prueba diagnóstica como una biología molecular o cultivo, lo que hemos visto. Entonces está aceptado ya como una herramienta de tamizaje, la proteína C reactiva en pacientes con VIH. En niños también se está estudiando, pero todavía no hay consenso o no es tan sólido, pero sí en población viviendo con VIH, todos los infectólogos debemos pedir una proteína C reactiva basal cuando vamos a hacer la evaluación pretarga para definir, detectar TB activa como tamizaje en esta población. Gracias. Quizá, Fernando, si me Sí. permite solo un pequeño comentario Sí. adicional. Recordemos que el paciente con VIH, en especial en estadios avanzados, infectado con TB, un buen porcentaje tiene placa normal y un buen porcentaje tiene BK negativo. Entonces eso también refuerza el pedir un marcador inflamatorio para sospecha de TB por la alta asociación que existe HIV, TB, TB, VIH. Excelente. Hay una pregunta en relación a, creo que ya lo has mencionado, pero nuevamente para reafirmar, Juan Carlos, ¿cuál sería el método diagnóstico para tuberculosis mamaria, que probablemente es o estas mastitis crónicas granulomatosas, ¿qué método pediría, no? Hay mucho tratamiento de mastitis crónica, la verdad, para Sí, tuberculosis. qué bueno que lo pregunten, porque si bien es cierto, estamos en un webinar de tuberculosis, esa gran mayoría de tuberculosis mamaria, primero no son tuberculosis mamarias. Empecemos por ahí. ¿Ok? La mastitis granulomatosa, lo que estamos viendo, lo que venimos trabajando ya muchos años en esto, nos estamos dando cuenta de que por cada 100 casos de mastitis granulomatosa, probablemente solo uno puede ser TB mamaria. Es extremadamente rara la TB mamaria frente a la cantidad de mastitis granulomatosas. Y eso creo que es un problema que viene desde la definición anatomopatológica que nos inducen a pensar que es una mastitis tuberculosa. No hay método gol estándar, sin duda, no existe un método gol estándar. Tampoco se sabe si está más en tejido, está más en fluido, lo que sea. Mi recomendación es que cuando haya secreción, háganle un PCR, ¿cómo se llama? Por expert, a la secreción, pero el que salga negativo no descarta que sea TB, pero claro, el que se haga positivo sí confirma que sea TB. Pero quizá el mensaje más importante que me gustaría nos llevemos de esta noche es que la gran mayoría de TBs mamarias en realidad no son TBs mamarias. Por lo tanto, hagan los esfuerzos en estudiar bien, hagan los esfuerzos en seguir a la paciente, hagan esfuerzos en ver si son realmente contactos o tienen factores de riesgo para TB antes de dar tratamiento anti-TB a una paciente con mastitis granulomatosa. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Para Carlos, ¿cómo ves tú la utilidad en vista de los nuevos esquemas de tratamiento de los inyectables, el futuro de los inyectables en el tratamiento de tuberculosis multiresistente, ¿no? Bueno, actualmente los inyectables ya han sido desplazados al grupo C de la clasificación en función a su aporte en el tratamiento. Y actualmente los esquemas, hablo actualmente, el esquema que se utiliza, ¿no? Sin contar los nuevos cambios del BIPAL o el BIPAL-M, es básicamente esquemas orales acortados o alargados, en donde incluye los 3 medicamentos del grupo A, o sea, linezolid, bedaquiline y una fluoroquinolona, que puede ser levomoxi, al menos una droga del grupo B, que puede ser clofazimina o cicloserina, habitualmente se usa clofazimina, y en la fase de inducción lo asocian a piracinamida, etambutol y sinacida, con lo que juntan las 7 drogas del esquema de inicio, ¿no? Y después continúan ya retirando estas drogas. Cuando no se puede utilizar fluoroquinolonas por resistencia o por ser un pre-XDR, se utiliza pues 2 drogas del grupo B y se empieza a utilizar las drogas del grupo C, ¿no? En donde los medicamentos como amikacina o carbamazepina son medicamentos que están más desplazados. O sea, en la realidad actual son medicamentos donde su uso son para pacientes con resistencia a múltiples drogas, ¿no? De grupo A, de grupo B, cuando recién podrían tener algún efecto, pero en realidad con un aporte bastante modesto si se pudiese dar algún beneficio, ¿no? La idea actual es de que estos medicamentos probablemente, hablando de inyectables,
hablando de amikacina, capromicina y kanamicina, posiblemente sean muy pocos los escenarios en los que se utiliza. Ok, gracias. Y finalmente para el doctor Ramal, ¿hay estudios de costo-efectividad en países del digamos, de baja incidencia de tuberculosis, de que tratar la tuberculosis latente es costo efectiva, ¿no? Porque disminuye la posibilidad de generar brotes y expansión de la infección en la comunidad. Pero en sitios de alta prevalencia hay estudios de costo-efectividad, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, en el Perú o en países de Latinoamérica tenemos alta incidencia de tuberculosis. Y, por ejemplo, en poblaciones de alto riesgo, como son los pacientes con VIH, es mejor tratar a todos, hacer una prueba antes de tratar, o simplemente tratar a toda la población que tenga resultado positivo o que tenga riesgo de exposición. O sea, ¿cómo sería la aproximación? Y si es que hay algún estudio de costo-efectividad, ¿no? Correcto, mire, el comentario que le puedo hacer, y yo no conozco estudios costo-efectividad y no creyera que haya, porque Perú no ha estado trabajando masivamente el tratamiento ni la búsqueda del tratamiento de TB, de infección TB. Y si no tenemos esas cohortes, ¿cómo las vamos a costear? Pero mire, para medir el impacto, cuando me enteré esto de la TB latente en este curso de Hopkins que le mencioné, alguna literatura de ese tiempo decía que la infección TBC debía tratarse en contextos de países de elevada prevalencia, como el Perú, y no en de baja prevalencia como los Estados Unidos. Sin embargo, en el transcurso de presentar un material realmente útil para ustedes en este webinar, encontré un artículo americano que ellos están tratando TBs latentes hace décadas. Me llamó la atención porque lo que manejaba era que países con poca prevalencia no las tratan. Pero mira, ¿a quién le tratan? A los migrantes. A los migrantes. A ellos los buscan y los tratan. Y llevan décadas haciendo eso porque quieren que si algún migrante trajo algo de micobacterios, lo tratan ahí se queda y no le transmite a la población nativa. En Perú, como ya dije hace unos minutos, debemos apostar ya a eso, porque es una estrategia. Habría que poner números, pero definitivamente va a costar mucho menos tratar TB en infección por TB que tratar TB activa. Definitivamente, eso no sé de un número para darle cifras, pero es obvio que es más barato. Y el impacto, si usted tiene un paciente VIH con TB, esa TB estuvo ahí hace rato. En un momento era una infección por TB y la dejamos pasar, porque no tenemos en el disco duro de que debemos buscarlas y tratarlas. No estamos comprometidos con ese pilar de control. Entonces, vamos al problema con VIH y por la inmunosupresión. Sin el problema, usted tiene que tratar dos problemas y más, incluso otras infecciones oportunistas. Debemos, basado por este tema de que es costo efectivo, no tengo cifras, pero definitivamente es costo efectivo, porque usted, no solo en términos económicos o el tratamiento que representa tratar a una persona con una salud muy comprometida, ya dijeron cifras, sino que usted va a tratar a una persona que va a quedar en un excelente estado de salud, porque cuando usted lo trató tenía un excelente estado de salud, no tenía signos y síntomas de tuberculosis y recibió el tratamiento ahí. Si hace otro problema de salud después, no será TB, será el otro problema de salud. Y si no hace otro problema de salud, su salud buena que la tuvo la va a conservar. O sea, estamos hablando de calidad de vida post tratamiento de la infección TB de gran nivel, y eso seduce efectivamente a cualquier sistema de salud que quiera trabajar con eficacia. Ok, muy amable, doctor. Bueno, por ánimo del tiempo, vamos a leer las conclusiones. Bueno, muchas gracias a los expositores, a Alberto, Juan Carlos, a César, a Carlos Medina, por las excelentes exposiciones. Creo que todos hemos quedado contentos y con la solución de las preguntas. Va a ser difícil llegar a las metas del 2030, 2035, pero todos los que estamos acá estamos realmente comprometidos con avanzar esto debido a que el Perú es un país con alta incidencia de tuberculosis, es el segundo país
con casos de TB en población, ¿no? En las Américas, pero es el primer país con tuberculosis MDR y eso no lo hemos cambiado en los últimos años. Y que la pandemia de COVID, lamentablemente, los esfuerzos que se hicieron en los últimos años los han retrocedido y es lo que vemos diariamente, ¿no? Y para eso también tenemos que tener herramientas diagnósticas, ¿no? Bien, el doctor Juan Carlos mencionó de que hay un 40% de pacientes con tuberculosis que no tienen una confirmación y no sabemos si son tuberculosis resistentes, y que hay que tratar de buscar métodos sencillos, rápidos, accesibles, ¿no? Y que hay que siempre mirar al paciente porque en base a lo que uno sospeche, ya sea un paciente con tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, tiroides resistencia, va a solicitar las pruebas correspondientes, ¿no? Los algoritmos pueden ser diversos y a veces un poco difíciles, pero para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos entre todos y poder finalmente ayudar al paciente en el diagnóstico. Y que hay que mejorar la detección. Si bien es cierto, no hay mucha evidencia en países de alta densidad de tratar a todos sin necesidad de una prueba que diagnostique TB latente, porque no todos los pacientes con infección tuberculosa vamos a poder diagnosticar de tuberculosis a través de una prueba. Sí, en los que sí podríamos, ¿no? Como son, por ejemplo, contactos domiciliarios, pacientes con riesgo, eso sí tenemos que incidir y tenemos que tratar para justamente disminuir su riesgo activo de hacer una enfermedad activa, ¿no? Y hacer todos los esfuerzos para ello. Y finalmente, que en los últimos años ha dado un gran avance en lo que son tratamientos, ¿no? Tanto para tuberculosis sensible como para tuberculosis multiresistente, y que esperemos que en los próximos, o en el tiempo corto, se implementen, ¿no? Estas medidas para facilitar el tratamiento y el cumplimiento y la cura de nuestros pacientes, ¿no? Sin más que mencionarles, agradecer nuevamente a todos los expositores y espero que haya sido de agrado la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Fernando, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Gracias, Gracias. comité. Chao, amigos. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.